en lo que estaba haciendo Picasso. Picasso, el primer cuadro cubista, ¿qué es lo que hace? Hace a unas mujeres de la vida galante de Aviñón, ¿no? Son estas chicas que se dedican a la calle, y hace este gran cuadro, porque es un cuadro extraordinario, que además es muy curioso, pero es un cuadro cuadrado y nunca he entendido por qué no retrata así. Yo siempre pensé que era un cuadro, digamos, de 1,75 por 1,50, como que era un poco más alto que ancho. Y la primera vez que lo vi en el Museo de Arte Moderno en Nueva York me quedé muy sorprendido, primero del color, porque tampoco nunca da el color, porque no es tanto estos rosas, es más bien como mameyes, y es un cuadro cuadrado, que es muy interesante. Entonces Diego, yo pienso que en respuesta, toma una imagen religiosa, y es por eso que hace la adoración de los pastores. Y su primer ejercicio dentro del cubismo es esta respuesta. Sí, efectivamente está el mundo, lo mundano, la vida de París, pero también está la vida espiritual, también está el interior del ser humano, la filosofía, porque acuérdense que Diego siempre estuvo muy ligado a las filosofías espirituales. Su padre masón lo educa en la masonería y él se hace Rosacruz. Y tenemos fotos en el templo Rosacruz de Diego, y les pinta a los hermanos el templo Rosacruz Amor. Existe todavía el sello del centro, es un cuadro de Rivera, y tenemos fotos de él en vestido, o sea, vestían a la manera egipcia, porque eran todas las tradiciones del sol, de Ra. Entonces Diego ya tenía esas inquietudes, y yo creo que ese cuadro, ese primer cuadro cubista, que además es el primer cuadro cubista que guarda y exhibe. Este cuadro estuvo exhibido en París, en los salones estos que se hacían anualmente. Y entonces pienso que efectivamente lo que está sucediendo ahí es este diálogo que ahí empieza a entablar con Picasso. Sí. Bueno, y de la religiosidad hay que decir también que, aunque Diego no era cristiano en el sentido estricto, venía de Italia, ¿no? Llega a París y ha visto ya todo el arte del Renacimiento, ¿no? ¿O no tiene que ver? Fíjate que, sinceramente, sí hay, por ejemplo, la capilla de Chapingo. Tendríamos que analizarla, porque no se ha hecho eso, realmente un paso a paso con la Capilla Sixtina. No sé qué tanta respuesta hay ahí, y eso es un ejercicio interesante porque da para un ensayo que no se ha hecho. Entonces, creo que no le llamaba tanto la atención la parte de lectura vaticana, porque recordemos que también tanto Miguel Ángel como Leonardo, primero eran de la diversidad sexual, ¿no? Y eso era un poco extraño porque tanto Papa los acomodaba, ¿no? Luego, segundo, los dos pertenecían a ciertos rituales también de orden masónico no católicos, porque ninguno de los dos era cristiano. Entonces, las lecturas que se le pueden dar, por ejemplo, a la Capilla Sixtina, hay una cantidad de lecturas paganas enormes, eso hay, cualquier cantidad de ensayos. Y yo creo que a Diego lo que le llamó la atención fue precisamente eso, porque lo que hace es trasladar la parte de lo religioso a lo social. Pero lo social también ya estaba ahí, porque, por ejemplo, algunas partes de las estancias de Rafael o cosas de este tipo, ya había retratos de los amigos, ya había, no nada más era este arte oficialista, ¿no? Sino también ya había una apertura de orden, sobre todo metafísico, que yo creo que, porque recordemos que también Orozco y Siqueiros, los tres, utilizaban mucha simbología de la parte metafísica, ¿no? Sí. Supongo que vas a seguir con esto, pero voy a hacer un paréntesis breve para ir entrando a la ruptura, porque tomo la cita de este investigador Favela,
Exacto. De los años Él cubistas. es el curador. Él es el curador. Ya ves que nos iba a llegar el nombre. Bueno, este Favela es el que... Ramón Favela. Este es Un hombre bajito, maravilloso, muy inteligente, pero muy, muy inteligente. Cuando llega a México, llega como en 79. Aquí no estábamos acostumbrados a que ningún americano nos viniera a hablar de Diego, pues ustedes imagínense, ¿verdad? Porque además todavía estaba la resaca macartista, entonces todos pensábamos que por lo menos era espía, ¿no? Entonces llega este hombre y yo siempre, la primera vez que lo le dije, ¿tú eres mexicano? Me dice, no, yo soy americano de tercera generación. Y yo no entendía esa idea de él, de que era americano de tercera generación. Sí, pues digo, era como nosotros, ¿no? No tenía hablaba perfecto el español y todo. Entonces, cuando llega y empieza a investigar dónde estaban los cuadros, la gente estaba hasta reacia de enseñárselos, porque ¿para qué los quería? ¿Ya dónde se los iba a llevar? Pero esa fue la primera exposición y fue interesantísima. Y él fue el que nos abrió los ojos, no a los mexicanos, a todo el mundo, de la importancia de la obra cubista de Diego. Y el texto del catálogo es de él, el texto central. Y adelantando un poco, él escribe este texto, pero me parece que su fuente es Angelina Beloff, o Maredna, no sé Bueno, Angelina Beloff le cuenta a Ramón Favela para este catálogo. Espero no estarme equivocando en las fechas y a lo mejor ya ni vivía Angelina Beloff. No, bueno, él cita a Angelina Beloff, que ella es la que narraba esta historia en torno al paisaje zapatista, que es el motivo por el cual riñen, no el cuadro en sí, entiendo maestro, ahorita nos lo voy a explicar, un experimento que hace Diego Rivera en torno a este paisaje zapatista, y que descubre que Picasso, ahorita nos va a contar el maestro también en qué circunstancias, Picasso le está imitando, ¿no? Sí, cito lo de Favela, de que cita a su vez a Maredna. Dice, Picasso acostumbraba a ir al estudio de Rivera, donde se metía por todas partes y examinaba las pinturas como le venía en gana. Más de una vez Rivera se quejó conmigo: estoy harto de Pablo. Si me plagia, la gente de todos modos se volverá loca con Picasso, y va a decir que yo copié. Uno de estos días lo corro o me largo a México. Poco después estuvieron a punto de liarse a golpes. Me contó Rivera. Se fue cuando levanté mi bastón mexicano y lo amenacé con romperle la cabeza. Porque Diego andaba con su bastón de apisaco, ¿verdad? Dice, nunca me enteré de los detalles de este incidente, pero sé que durante algún tiempo se enfriaron las relaciones entre los dos pintores. Yo creo que eso de que se liaron o se iban a liar a golpes se mezcla ya un poco con el mito, pero ya nos lo explicará, que Juan nos cuente la verdadera historia. Antes, en algún punto, con esta cuestión de que Diego mentiroso, Diego mitómano, Diego, ¿no? Lo que siempre les contesto es porque hacía unas historias fantásticas, de verdad, antes de que existiera el realismo mágico en la literatura. Contaba que le preguntaban, ¿y cómo es México? Bueno, en México hay tarántulas gigantes y las usamos como burros. Ustedes imagínense a los franceses, ¿no? Bueno, y tratando de imaginarse una araña de ese tamaño, ¿no? Oye, montadas. Y con Entonces, yo tengo otra para abonar lo que dices, que creo que se la cuenta Siqueiros a Julio Scherer en La piel y la entraña, ya me corregirás, que dice que a los franceses les contaba las historias de la revolución y decía que es que durante la revolución decía, es que está la revolución en México y son las mujeres son tan machas en México, que son más machas que los hombres. Decía, yo tenía una amiga, dice, que le habló a otra y le dijo, oye Lupe, nos matamos. Y le dijo Lupe, nos matamos. Y se mataron. Decía. Todas eran juchitecas. Bueno. Pero ibas a decir algo. Ya se me fue la
mitomanía. De la mitomanía. La cuestión es que en algún punto hice una compilación, son 2 tomos, de todo lo que Diego escribió sobre artes plásticas, porque además era un ensayista muy prolijo, pero son como 700 páginas, 800 páginas de ensayos. Y ahí me fui encontrando, porque pues leí todo bueno, no todo, porque como les digo siempre da muchas sorpresas, leí mucho, todavía no estaba el archivo de Frida a consulta, entonces digo, bueno, ahorita ya se podría hacer un 3er tomo. Bueno, y lo que yo empecé a contestar con eso es, si eso lo hubiera contado García Márquez, digo, a Diego le deberían de dar también un premio Nobel de literatura, porque efectivamente él lo que estaba haciendo era una extensión cultural, era una extensión narrativa de historias, de cuentos, de ficción, que estaba liado absolutamente a toda su perspectiva creativa. Entonces eso era importantísimo, porque sí realmente tenía muy buena pluma, tenía muy buena narrativa. Ahora, con Picasso, por ejemplo, una de las cosas que es muy interesante, cuando Ramón Favela hace su escrito, y después hubo una otra curadora, Vive, que se llama Cristina Burrus, que hizo un segundo ejercicio en Francia sobre el cubismo de Diego, que fue cuando se pelea Calderón con los franceses, y el catálogo se editó, pero la exposición no se llevó a cabo, entonces nada más se repartió, se regaló el catálogo. Y en ese catálogo me pidieron hacer un texto y me encontré con las cartas de André Lot, que era otro de los cubistas de más o menos la talla de Diego. Y entonces ahí hablaban un poco, se referían un poco a Picasso, y esos fueron los primeros testimonios que tuvimos sobre la relación, porque Ramón Favela, que sí se fue a París meses, años, nunca se había encontrado ninguna carta, ni ningún recado, ni ningún punto de vista donde uno hablara del otro. Especialmente, jamás se había encontrado una sola línea de Picasso a Rivera. Entonces, de esto se tomaban mucho los europeos, los críticos europeos y americanos, para decir que realmente la relación, como la acaba de leer él a través de Marevna o de Angelina, era una relación más bien inventada para hacerle cierta propaganda a Diego, ¿no? Porque no había ninguna conexión hasta que para la exposición de Rivera Picasso ya se habían abierto los archivos de Frida y el fideicomiso, le agradezco muchísimo a mi amigo Carlos Phillips, nos permitieron realmente entrar ya a hacer una investigación sobre el tema de Rivera y Picasso. Y corrimos con tanta suerte, porque imagínense, o sea, tantos investigadores, debemos de haber por lo menos unos 50 o 60 investigadores especializados en Diego, en el mundo, gente muy inteligente todos, algunos. Y ninguno habíamos encontrado absolutamente ninguna línea hasta que llegamos al archivo de Frida y apareció esa fotografía que le dedica Picasso a Diego, que está en 2 idiomas, en español, que dice "para mi gran amigo", y luego en francés "estoy de acuerdo con él en todo". Y esta es la primera vez que encontramos una línea de Picasso dirigida a Diego. Y fue verdaderamente el gran descubrimiento, porque entonces en este punto y por el tono del escrito de Picasso, sabemos que sí, efectivamente había una comunicación constante donde sí se explicaban ideas de orden plástico. Y es muy interesante, pero Picasso le manda a Diego una foto y Diego le regala su cuadro. El cuadro que está acá todavía está en la familia Picasso, que es una obra de Diego. Y es lo que Diego le da a Picasso a intercambio de la fotografía. De ese tamaño el Lego de Picasso. Así es, sí. La exposición.
perdón, del cuadro zapatista, del retrato, del paisaje zapatista, perdón, es el que motiva la discusión, ¿no, maestro? No, el cuadro, El paisaje. el paisaje. Ahí, ahí tenemos dos fotografías del 11-12. Diego terminando su cuadro, Paisaje Zapatista, que de verdad es una obra maestra. Es quizá de las mejores pinturas que se hicieron ese año en el mundo. Y estoy hablando de las 5 o 6 mejores pinturas que hicieron en el mundo. Y Picasso está haciendo el cuadro, no desconocemos el título, que borró. Él no dejó ese cuadro como está ahí. Y la historia, Diego tenía un muy buen amigo que estaba ya en el movimiento cubista, no recuerdo si era español o latinoamericano, que es el enlace con Picasso, porque Diego no conoció a Picasso directamente, sino que tenían este amigo en común. Y entonces, Cosío del Pomar. Cosío del Pomar. Peruano. Cosío del Pomar, cubista. Entonces le pide a Cosío del Pomar que, porque le hablaba mucho de Diego, bueno, a ver, ya trae a tu amigo el mexicano. Y entonces es cuando se encuentran y se empiezan a caer muy bien. Y esta relación donde se caen muy bien dura 2 años, o sea, no fue una relación corta. Pero Rivera, inquieto, muy inquieto, empieza a meter una serie, porque el cubismo y las reglas del cubismo en realidad las dictaba Picasso. Picasso decía hasta dónde era cubista un cuadro y hasta dónde la técnica funcionaba, porque no nada más era la manera de la narrativa interna del cuadro, sino la técnica, el color, la manera, todo, ¿no? Y fue, como les dije, evolucionando. Hubo cubismo con cubos y le pusieron muchos nombres. La cuestión es que Diego, tan inquieto, como siempre fue desde niño, logró hacer a través de la pasta mezclada, de la pasta de la pintura mezclada con arena, que hubiera una cierta tercera dimensión en los cuadros. Esto es un volumen, lo que después hace Tamayo, etc. Entonces los cuadros tenían realmente no nada más la parte planimétrica, o sea, todo el recto, sino que empezaban a tener como muchos salientes en textura, pero cuestiones muy pastosas. Y la primera vez donde inventa eso es en el Paisaje Zapatista. Como cuenta, es Marevna la que narra. Marevna. Como cuenta Marevna, a la que abandona. Por cierto. Precisamente sí, Diego se sentía fustigado por Picasso, porque Picasso pues ya era un hombre muy famoso, pero muy, muy famoso. Toda la crítica estaba con él, todo. Y entonces Diego pone, cuando entra Picasso al estudio, pone el cuadro de espaldas, no quería que lo viera Picasso. Y efectivamente Picasso agarra y lo voltea. Y Diego ya no tuvo más que empezarle a platicar lo que le estaba haciendo a ese cuadro, cómo era la técnica. Y entonces la siguiente cita, que fue como 1 mes y medio después, fue en el estudio de Picasso. Y Picasso, en reciprocidad, hace lo mismo, pone todos sus cuadros con la pintura hacia la pared para que Diego no sepa lo que está pintando. Recordemos que estamos hablando de 2 camaradas comunistas, porque ninguno de los dos dejó el Partido Comunista hasta su muerte, ni Picasso ni Diego. Tal fue el problema con Picasso de que murió comunista, que cuando quieren abrir el primer museo Picasso en España, todavía estaba la dictadura franquista, no fue nadie del gobierno y no querían permitir que se abriera el museo de Barcelona, con la colección regalada. ¿Por qué? Porque era comunista. Bueno, el caso. Entonces llega Diego, empezaron a beber, se pusieron borrachos, Diego se anima y dice, pues lo que tú haces en mi estudio lo vengo a hacer a tuyo, y empieza a voltear los cuadros. Y se da cuenta de ese cuadro.
Y en ese cuadro, Picasso estaba usando la técnica inventada por Diego, utilizada en el paisaje zapatista. Todo esto es retórica, no lo sabemos a ciencia cierta, pero esta es la historia como está contada en todos lados. Y entonces dice Diego que voltea el cuadro y le empieza a reclamar a Picasso. Imagínense, un pintor desconocido mexicano, ¿no?, reclamándole al genio. Y entonces le dice: Picasso, esto lo vengo haciendo hace un año, hombre, por favor. Y entonces Diego agarra y le mete el dedo al cuadro y está fresco. Y ahí es donde se voltea. Y fue Picasso hizo una cosa que es tremenda, echó a andar la maquinaria para desprestigiar a Diego. Entonces todos los críticos Diego empezaba a exhibir un cuadro y empezaban a decir que él era muy malo, que para qué ponían eso, que no valía nada, etc. Y es finalmente como Diego lo quitan hasta de su galería, ¿no? Ahora, aquí lo que tenemos que ver es que en realidad uno y el otro, de lo que deberíamos estar haciendo un análisis, es más bien de orden psicológico, no plástico. Porque lo que estamos hablando es de dos egos. Ahí lo que chocó fue simplemente esta cuestión de egos, y no de pintura. Bueno, de egos y obviamente no de ideología, porque es la misma, pero sí de perspectiva nacional, vamos a decirlo así, aunque Picasso era español. Pero España estaba considerada entonces como África. Claro, después de los Pirineos todo es África, ¿no? Pero le dice a José de Pomar en una parte que cita Guadalupe Rivera, en una biografía, ¿verdad?, que cita a Pomar y dice que Diego le dice a Pomar: he realizado estos viajes a Europa para enterarme y no para hacer que mi pintura evolucione. Voy de país en país, continúa, como diplomático en misión de observador. En mi cartera llevo lo mío, lo que cultivo desde niño cuando iba a la escuela de mi padre en Guanajuato. Admito que el arte requiere un estimulado con la obra de otros artistas. Es lo que yo hago, pero sin perder de vista mi tierra. Admito que el arte requiere ser estimulado con la obra de otros artistas. Es lo que yo hago, pero sin perder de vista mi tierra. Con ella voy a cuestas. Me parece muy interesante porque Diego siempre está pensando en México. Y cuando va a llegar el muralismo, quizá es el momento en que, es una hipótesis, por supuesto, él piensa precisamente: ya que hago aquí, me voy de aquí, ya no es mi mundo está en otro lado. ¿Es así? Mira, yo creo que en parte Diego no era nada tonto y sabía que efectivamente en Europa sus días ya estaban terminados, porque Picasso no le iba a dejar en paz, hiciera lo que hiciera. Pero lo que detona realmente su regreso es que en 19 llega Siqueiros, y Siqueiros le empieza a contar todo el episodio de la revolución que Diego no vive. Y Siqueiros sí. Porque Diego dice que llegó en 10 y que se fue al campo y que se encontró con los zapatistas y que, digo, hasta donde vamos no tenemos ni siquiera una ligera, ¿no?, de que se tuvo nada que ver. Entonces Siqueiros, efectivamente, pues por eso el coronazo, ¿no?, porque él sí fue el coronel de división, etc. Entonces le cuenta a Diego todo lo que estaba pasando en el país y que además querían hacer este movimiento nuevo de obra pública. Porque aquí hay otra cosa: todo el mundo habla mucho de Vasconcelos y que el licenciado Vasconcelos los llama y digo, Vasconcelos era un político que lo que quería era llegar a presidente. Entonces les hubiera cantado lo que fuera con tal de que lo apoyaran para llegar a presidente. Esa es la realidad, no era precisamente la panacea, no. Entonces Siqueiros sí realmente le logra mover a Diego el interés. Y de hecho hacen un primer manifiesto que es muy interesante, pero no lo tomamos en cuenta como el primer manifiesto muralista, pero en realidad eso es, que sale en la revista en 1920, en una revista que se llamó Vida Americana,
que patrocina Siqueiros y que nada más tuvo ese número. Y ahí sale todas las ideas de que hay que retomar al arte precolombino. En ese entonces los olmecas todavía no existían, porque acordemos que los olmecas se reconoce como cultura casi en los años 50 ya con un amigo de Diego, con las rubias. Entonces, bueno, es muy interesante cómo ahí realmente se sientan las bases para todo esto. Ya son las 8. Yo digo, perdón, para que vayan cerrando, si quieren dar alguna conclusión, claro. Y porque no sé si va a haber tiempo todavía para que el público les haga algunas preguntitas. Sí, pero bueno, hay 2 o 3 puntos que a mí me gustaría tocar, aunque fuera tangencialmente. Pero sí uno se pregunta, ¿no? Dice Juan que siempre está uno descubriendo cosas nuevas en Diego Rivera. Efectivamente, esa es una grandeza. Por eso hablaba yo en un inicio de la importancia que tenía para nosotros como periodistas culturales, porque Diego siempre está dando noticias nuevas, siempre es nuevo. Y entonces uno se preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que un dibujo de Picasso pueda costar más que un cuadro de Diego Rivera? A ver. Vamos a cerrar por eso. ¿Está bien? Bueno, aquí tenemos, porque esa pregunta es muy interesante y volvemos otra vez a lo regiopolítico. Este cuadro se llama El hombre en la estilográfica y está en la colección del Museo Dolores Olmedo. Una de las cuestiones más interesantes es cuando doña Lola empieza a hacer su colección, si efectivamente le dice a Diego que le hiciera una lista con cuáles él consideraba que eran sus 20 o 30 cuadros más importantes para que ella se pudiera basar en qué podía ir comprando. Diego ya estaba muerto y esta es realmente la primera subasta de arte latinoamericano, pero son solo cuadros cubistas de Diego. Cuando doña Lola compra este cuadro, que fue hacia 1965 o 66, este cuadro cubista fue el cuadro cubista más caro vendido en la historia del cubismo. Ahora imagínense, este cuadro en la actualidad puede llegar a costar, no sé, unos 5 o 6 millones de dólares. Un Picasso de ese tamaño en la actualidad vale 40, 50 millones de dólares. ¿Por qué? Por cuestiones del mercado. No podían dejar que además, ¿no?, nosotros tomáramos las riendas del comercio. Y todas son cuestiones geopolíticas. No es que sea un cuadro inferior o pintado por un ser deleznable, no. Es otro genio igual, nada más que para que suceda el cambio en el mundo que está pasando, porque recordemos, por ejemplo, ahorita Europa sí está pasando por un problema serio de población. España e Italia están decreciendo a unos niveles tremendos. Y América Latina realmente es lo nuevo, es lo que está sucediendo. Entonces, en algún punto, Argentina, Brasil, México, vamos a ser lo que siempre hemos sido y no nos han dejado. Y en ese punto va a cambiar realmente el mercado, y va a cambiar la posición, y van a cambiar, y se va a poder hacer la historia del arte, pero ya también desde nuestro punto de vista, que eso es lo fundamental, ¿no? Porque lo que debemos de saber es que los análisis de la plástica no están escritos todavía. Estamos dando los puntos de vista de la época que nos corresponde, pero la palabra final en cómo fue la historia del arte moderno, esa no se ha escrito ni poquito, no están ni los primeros 3 renglones, que eso está a nuestro favor. No vencidos, porque nunca nos han vencido. Es muy interesante, porque yo siempre pensé que cuando filmábamos el tema, pensé que sí realmente nos iba a impactar mucho culturalmente, ¿no? Pero si vemos, la cultura de la frontera en México, que es lo que está más cerca, es totalmente distinta a la cultura fronteriza estadounidense. Tenemos una personalidad realmente muy fuerte, y a pesar de que sí tenemos un montón de circunstancias
de orden marcada por la vida de los americanos, realmente yo no lo veo como pensé que iba a ser, al revés. Creo que ellos están latinizando más que nosotros americanizando. Es muy interesante porque sí, nosotros pensamos que los análisis y todo esto ya están consumados. Yo creo que la última palabra sobre nada está dicho ahí. Estudios, se pueden hacer estudios desde perspectivas totalmente distintas, desde las cavernas de las Coas hasta ahorita, de todo, ¿no? Pues nada más ven este edificio, de verdad. Para mí este es el museo más interesante que se ha construido en la historia. En la historia. ¿No? Es una cosa espectacular, además los espacios, la idea, cómo retoma los vanos, todo es interesantísimo. Bueno. Le pregunté a Raquel Tibor por aquellos años, me parece que es cuando se dio a conocer la venta de un Picasso. Le dije, bueno, ¿por qué puede valer tantos millones? Es que no hay proporción. O sea, Diego Rivera es tan grande como Picasso, y esto no, cuando uno lo dice a veces entre la gente, a veces la gente se le queda viendo a uno, ¿cómo va a ser Diego Rivera como Picasso, ¿no? Bueno, y le dije a Raquel, ¿por qué no puede vender esto Diego Rivera? Y me dijo, es que nosotros no hemos creado un mito. Esa fue su respuesta, sea cual fuera la interpretación de ella. Yo pensé y dije, pues sí, cuando Frida, viendo el mito de Frida, un cuadro de Frida vale mucho más, vale todavía más que cualquier Rivera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando se hizo la exposición del cubismo, presentamos así la nota que da origen a toda esta discusión. Decía en la nota del proceso, tenemos un nuevo cuadro de Diego Rivera, un nuevo cuadro que es un viejo cuadro, pintado en 1913, escondido bajo una capa de óleo violeta durante 63 años en la parte posterior del célebre paisaje zapatista de 1915. Este, entre comillas, secreto artístico de Rivera fue descubierto por los restauradores de Bellas Artes. Sea cual fuere su valor, tenemos un nuevo Rivera. Yo creo que vamos a tener varios nuevos Riveras, por lo menos en cuanto a precio. Bueno, pues ya. Pues muchísimas gracias realmente por su atención. Si tienen alguna pregunta, con gusto.